¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos conceptos que usamos todo el tiempo, pero que quizá no entendemos tan a fondo como creemos, la democracia. Y para eso vamos a guiarnos por el análisis de Jesús Silva Herzog Márquez y su obra Esferas de la Democracia. A ver, arranquemos con una pregunta que parece simple, pero que tiene mucho de fondo. Cuando pensamos en democracia, ¿qué es lo primerito que se nos viene a la mente? Para la mayoría es el acto de ir a votar, pero ¿de verdad es solo eso? ¿Una idea tan grande se puede reducir a un solo día cada ciertos años? El mismo autor nos da una pista buenísima. Nos dice que la democracia no es una canica. O sea, no es un objeto simple, liso, que puedes entender de un solo vistazo. Para nada. Es algo muchísimo más complejo. Es, como él dice, un régimen, una especie de casa con muchos cuartos. Y es justo esa complejidad la que vamos a explorar juntos. Ok, para poder entender esa casa tan compleja, primero tenemos que quitarnos de la cabeza un par de ideas que son muy comunes, pero que la verdad se quedan cortas. Silva Herzog Márquez las llama los simplismos democráticos. Son dos maneras de ver las cosas que, aunque suenan lógico, en realidad limitan muchísimo nuestra comprensión. A ver, por un lado está lo que el autor llama la visión del espejo, muy inspirada en Rousseau. Es esta idea casi poética de que el gobierno tiene que ser un reflejo perfecto del pueblo sin intermediarios. Suena bien, ¿no? El problema es que es imposible en sociedades de millones de personas. Y peor, puede ser peligrosa, porque si hay un pueblo, entonces puede haber un antipueblo. Y por el otro lado tenemos la visión electoral de Schumpeter. Esta es mucho más práctica. La democracia es una competencia, un mercado donde compramos líderes con votos. La crítica aquí es que nos reduce a simples consumidores que solo importan el día de la elección. El resto del tiempo, no tanto. Y aquí está el giro de tuerca, lo realmente importante. El autor nos dice que estos dos simplismos se clavan demasiado en la pregunta de ¿quién gobierna? Pues el pueblo o el que gana las elecciones. Pero la pregunta de fondo, el verdadero meollo del asunto, es ¿cómo gobierna? O sea, ¿cómo funciona el poder todos los días? ¿Qué límites tiene? ¿Es transparente? Y frente a esas ideas simplistas es que aparece la propuesta central del autor. Si la democracia no es una canica, entonces, ¿qué sí es? Pues eso, una casa de muchos cuartos, un sistema complejo que se compone de varias partes que se necesitan y se equilibran entre sí. Y esa casa tiene una arquitectura muy particular. El autor la describe a través de 6 esferas, 6 dimensiones fundamentales. Ojo, no son opcionales. Son 6 pilares que tienen que existir al mismo tiempo para que la democracia funcione de verdad. Aquí las tenemos. Cada una de estas esferas es una cara distinta de la democracia, una forma en que la vivimos. Y no están aisladas, Están súper conectadas, y la salud de todo el sistema depende de que cada una de ellas esté fuerte. Vamos a revisarlas una por una. Empecemos con la esfera de los poderes. La idea central aquí es que el poder tiene que controlar al poder. ¿Cómo se logra eso? Pues con una constitución que divida las tareas del Estado. Un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Así se vigilan, se ponen frenos. Si un presidente quiere pasarse de la raya, ahí están el Congreso o los jueces para recordarle los límites. Es básicamente el mejor antídoto contra la tiranía. La segunda esfera tiene que ver con el espacio, con la geografía. En un país muy grande, el poder en la capital se puede sentir lejísimos. Por eso, la democracia necesita del federalismo, de la descentralización. Se trata de que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la gente. No es lo mismo tratar de influir en una decisión nacional que participar en la junta de la escuela de tus hijos o en el presupuesto de tu colonia. Esto hace que la participación se sienta real, tangible. Ahora, los partidos. A ver, yo sé que a veces tienen mala fama y los criticamos mucho, pero son absolutamente necesarios. Son los que organizan la competencia política, los que agrupan las distintas ideas que hay en la sociedad y los que permiten que el poder cambie de manos sin violencia. Sin partidos fuertes y que compitan entre sí, las elecciones no serían más que un teatro. Pero la política no se acaba en los partidos, para nada. La esfera de las asociaciones nos habla de la importancia de la sociedad civil. Hablamos de sindicatos, organizaciones de vecinos, grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos. Son todos esos espacios donde la gente se organiza por su cuenta para defender sus intereses y, muy importante, para hacerle contrapeso al poder del Estado. Esta quinta esfera es, crucial, la ley. La democracia es un Estado de derecho. ¿Qué significa eso? Que el poder no se usa por capricho de quien gobierna, sino siguiendo reglas que todos conocemos y aceptamos. Como dice el autor, la ley es el poder de lo sin poder. Es el escudo que nos protege a todos de un abuso, de una arbitrariedad. Garantiza que las reglas del juego son las mismas para todos. Y por último, la esfera de los medios. La democracia, idealmente, es como una casa de cristal.
El poder tiene que estar a la vista de todos para que se le pueda controlar. Y ahí es donde entran los medios de comunicación libres y diversos. Su trabajo es informar, investigar al gobierno y asegurarse de que lo que hacen los poderosos se sepa. Sin esta esfera, las otras 5 funcionarían en la oscuridad. Y ahí es donde crecen la corrupción y el autoritarismo. Bueno, ya vimos la estructura, la casa con sus 6 cuartos. Pero, ¿quién vive en esa casa? ¿Quién es el verdadero motor de todo este engranaje? El protagonista, sin duda alguna, es el ciudadano. Ser ciudadano es mucho, pero mucho más que solo votar. Es sentirse parte de una comunidad política, con derechos, pero también con responsabilidades. Es dejar de ser un súbdito que solo obedece para convertirnos en un agente activo que participa, que opina, que exige. La ciudadanía la ejercemos cuando leemos el periódico, cuando nos unimos a una asociación, cuando exigimos que se cumpla la ley. Se vive en todas y cada una de las esferas que acabamos de ver. Y entender este modelo de las esferas no es nada más un ejercicio teórico, ¿eh? Hoy en día, como lo advierte el propio autor, es más relevante que nunca, porque la democracia como la conocemos está bajo ataque en muchas partes del mundo. El ambiente actual es hostil. Existe lo que el autor llama una tentación autoritaria, que es esta idea de simplificarlo todo y dejarlo en manos de un solo líder fuerte. Se ataca a los contrapesos, como la prensa, los jueces, se le resta importancia a la ley y vivimos en una crisis de la verdad con todo el tema de la posverdad. Estas amenazas, si se fijan, le pegan directo al corazón de las esferas que sostienen a la democracia. Entonces, para resumir, si nos tenemos que quedar con lo más importante de este análisis, serían estas 4 ideas. 1. Hay que olvidarnos de que la democracia es una canica. Es compleja. 2. Su valor va muchísimo más allá del día de la elección. 3. Para que esté sana, necesita que todas sus partes, sus esferas, estén en equilibrio. Y 4. El poder y la responsabilidad final están en una ciudadanía activa y participativa. Y así cerramos, no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta que nos deja el autor y que hoy se siente más urgente que nunca. Si la democracia está en riesgo, si existe esa tentación de simplificarla hasta volverla autoritaria, entonces la tarea es pensar cómo podemos, desde nuestro lugar como ciudadanos, darle vida y fortalecer cada una de estas esferas. Una pregunta que sin duda da para reflexionar.